Muy buenas noches. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, también contra funcionarios y legisladores, acusándolos de delitos como sobornos, uso indebido del poder y tráfico de influencias. En el documento, que consta de 60 páginas, detalla su ingreso a la campaña de Peña Nieto, cómo adquirió recursos por parte de Odebrecht, que fueron a parar a su campaña presidencial, la de Peña, y la compra de votos de legisladores para aprobar la reforma energética, además de la adquisición de la planta de agronitrogenados. Lozoya Austin declaró que en el sexenio de Calderón hubo sobornos y un contrato multimillonario para la planta etileno 21, y por último también señala a Salinas, al expresidente Salinas, de gestionar contratos y de robo de combustible. Para debatir este tema de la filtración de esta denuncia de hechos que ha causado un verdadero terremoto en la vida política del país, saludo a Sabino Bastida. Sabino, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leo. Gusto saludarte. Y también nos acompaña Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, me da gusto saludarlos, Leo, Sabino. Bueno, Alexandra Zapata está por entrar. Esperemos que sí logremos la comunicación. En cuanto la tengamos, la uniremos a este debate. Maite, ¿cómo ves esta filtración? Hombre, una bomba, ¿no? Pues sí, una bomba, Leo. Creo que ya se deslindaron desde la Fiscalía con la filtración. Por otro lado, los abogados también se deslindan. Creo que va a ser importante, sobre todo, cuidar que esta filtración no se convierta en una razón o en un pretexto para contaminar el debido proceso. Porque, bueno, independientemente de que se pudiera hacer otra declaración complementaria y que el juez la pudiera considerar, si es que esta, por haberse publicado, pierde algún tipo de sentido, ya Sabino como abogado nos dirá si este camino es viable, que ojalá no lo sea. Sí creo que, independientemente de que la parte de la judicialización, que apenas va a comenzar, pues ya se ve contaminada por un contexto en donde ya mediáticamente estamos ventilando todo esto, estamos reaccionando a los nombres, incluso ya quienes están siendo acusados están haciendo declaraciones. Y la filtración sí creo que, bueno, pues le mete mucha sal y pimienta. A nosotros como analistas, como opinadores, nos da mucho para poder empezar, sobre todo, a entender estas redes de corrupción que creo que tienen que ser el fundamento de nuestro análisis. Pero claramente tenemos que estar también alertas del papel que juega una filtración en términos de cómo puede debilitar una investigación. Sí, yo leí las 60 páginas, por cierto, recomiendo mucho su lectura porque sí es como una radiografía de la corrupción de los gobiernos pasados. No sé si sea verdad o no, lo digo, pero pues es como una acusación de cómo se manejaba presuntamente la corrupción, Sabino. Y la pregunta es esa, tú como abogado, a ver, yo tengo la impresión, Sabino, que el presidente López Obrador no le importa mucho el juicio jurídico en realidad. Él ya está haciendo el juicio mediático y explotando políticamente eso. Sí, Leo, desgraciadamente estamos conociendo este documento. Yo creo que lo primero que hay que lamentar es que lo estamos conociendo. El hecho de que nosotros lo tengamos, que esté en los medios de comunicación, sí puede afectar el debido proceso, sí puede afectar el centro de la causa, está dándole elementos a las defensas de otras personas de por dónde puede venir una acusación, y creo que desprestigia a las personas sin tener elementos. La esperanza que teníamos era que el caso Lozoya se convirtiera en un tema judicial, y que el tema se dirimiera en los tribunales y que tuviera resultados y que fuera una resolución judicial la que al final diera justicia o no en este caso. Ya lo habíamos hablado, el riesgo es que esto se convierta en un tema político, ya lo es, que sea un tema mediático, ya lo es, que sea un tema electoral, ya lo es. Y creo que sea quien sea el que haya filtrado el documento y la manera como hayan tomado la decisión, esto ya llevó todo el tema Lozoya a un terreno de lo estrictamente político. De lo que estamos hablando es de un debate político entre una nueva clase política, un nuevo grupo político
que está tratando de hacer valer la narrativa de que había una alianza entre el PRI y el PAN, de que las cosas se hacían a partir de la corrupción, de que había una mafia en el poder y de que esa mafia en el poder estaba encabezada por distintos expresidentes ahora de la República. Esta narrativa es la que presenta ese documento. Habrá que ver si esta denuncia de hechos que se filtra y que presenta Lozoya va acompañada de más elementos de prueba. Si lo único que hay es esto, si los elementos de prueba son débiles o es el dicho del señor Lozoya frente al dicho de otras partes, el único efecto es político. Y es un asunto de le creo o no le creo a Lozoya y qué tan fuerte es el gobierno para posicionar la narrativa de que esto es lo que hay. Efectivamente, yo creo contigo que la lectura de este documento es importante e interesante para los analistas políticos, pero desde el punto de vista jurídico, la verdad es que yo no le encuentro muchos asideros. ¿Le ves huecos, Sabino? ¿Le ves muchos huecos desde el punto de vista jurídico, tú como abogado, a este documento? El primer hueco que veo es tenerlo a la vista. Bueno, eso sí. Claramente es que lo estamos viendo. Sí. Este documento debería ser parte de una carpeta de investigación y me gustaría o me hubiera gustado ver a un grupo de investigadores y de fiscales y de gente profesional investigando cada uno de los hechos, porque si están haciendo ese trabajo por la secrecía del caso, pues eventualmente podrían tener un mejor posicionamiento y una mejor probabilidad de éxito. Y eso es lo que no van a tener, producto de que tú y yo lo estamos discutiendo en la televisión. El hecho de que tú y yo lo estamos viendo ya significa un hándicap en contra de los investigadores. No sé si haya otras denuncias de hecho o si haya otros elementos, pero cualquier proceso de investigación que se anuncia de esta manera ya está condenado a no ser tan exitoso como hubiera podido ser. Segundo, cada uno de los elementos, yo creo que hay muchas aristas, hay muchos dichos del señor Lozoya que simplemente que él supo y él conoció. Eventualmente habrá que citar algunas de las personas que refiere, habrá que ver si hay algún video o algún elemento adicional que deje constancia jurídica, judicial, en la construcción de un caso serio, ver si la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio SAT. Sí. Ah, caray. En este momento, con lo que se ve en este momento, la verdad es que creo que aquí pierde la justicia, entramos al terreno de lo informativo, de lo político, y ahí es muy rico, es muy interesante, hay mucho que analizar para politólogos y analistas políticos. Esto es un tema a discutir por todos los ángulos, pero creo que estructuralmente, en términos de la justicia, creo que todos perdemos un poco al conocerlo como lo acabamos de conocer. Maite, en términos de los efectos políticos, pues yo no tengo la menor duda, esto le está beneficiando muchísimo al presidente. Hoy lo veía en su conferencia matutina. Bueno, estaba hasta, yo diría, hasta emocionado, haciendo las veces de fiscal, condenando a los regímenes, a los gobiernos anteriores. Yo creo que está muy claro que el presidente quiere llevar la elección a ese terreno, al terreno de la condena de la corrupción de los gobiernos pasados. Totalmente, Leo. Mira, recordemos. Creo que este caso y la colaboración, quizá por presión, pero de Lozoya, pues se vuelve para él un referente histórico en su sexenio. Sin embargo, ayer meditaba sobre los tiempos y sobre la filtración, Leo, porque me temo que somos una ciudadanía con una memoria de corto plazo y que este éxito, que incluso al presidente ya lo veíamos celebrar con 2 mañaneras previas a la de hoy. Primero esta en la que está viendo el video y lo ve uno gozoso, ¿no? De este video que incluso reclama los medios no han tomado en cuenta y no le están dando difusión, por un lado. Luego tenemos pues al gobernador de Querétaro dando declaraciones devastado e incluso acusando este caso como el posible abatimiento de la oposición. Y hoy las declaraciones del presidente creo que sí nos van acumulando imágenes y una narrativa de éxito, pero también creo que al paso que vamos y con las formas con las que están llevando a cabo el caso, puede salir un poco el tiro por la culata, porque no sé si todo esto alcance
para las elecciones del 2021, que yo imagino que es un poco a lo que aspira, ¿no? A poder enmarcar esta cara de la oposición, que no podemos negar. Ahí sí yo creo que independientemente de que sí requerimos todavía una falta de pues la presentación de pruebas, una investigación profunda, como bien señalaba Sabino, empezamos a entender que débil o no la declaración sí está evidenciando una red de corrupción que yo incluso diría quizá todavía siga latente ya con otras caras de otras personas, pero que sabemos que se da. ¿Qué va a pasar cuando nos acerquemos al 21 y todos estos éxitos se derrumben en un escándalo mediático en donde quizá de 17 personas denunciadas que hoy aparecen en la denuncia puedan tocar de manera penal a 2 o a 3 de no muy alto nivel? Porque me temo que algo así puede suceder. Sí. Pues entonces posiblemente el éxito que hoy está saboreando el presidente pueda no resultar pues tan halagador para ese momento, ¿no? Le doy la bienvenida a Alexandra Zapata. Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, Maite, Sabino, muy buenas noches. Pues, ¿cómo ves esta filtración de este documento? También hay que decirlo, hay que tomarlo de quien viene, que es Emilio Lozoya, quien, por cierto, en su denuncia de hechos admite que se quedó $1,5 millones de dólares, él, de los primeros milloncitos que repartió Odebrecht. Leo, antes de entrar en la materia y hablando del uso selectivo o el uso político de las instituciones del Estado, nada más quisiera enviar toda mi solidaridad al equipo de Nexos por lo que está sucediendo. Evidentemente es inaceptable el manejo de la Secretaría de Función Pública alrededor de este tema. Yo te diría que creo que la Fiscalía teníamos la esperanza de que se manejara como estar a la altura de la Fiscalía General de la República, en un manejo muy distinto a la Procuraduría General de la República que teníamos en el pasado, y desafortunadamente yo creo que lo que estamos viendo es exactamente el juego de la Fiscalía que quiere construir el fiscal Alejandro Gertz Manero. El fiscal ha estado desde el año pasado empujando una serie de cambios legales que son profundamente regresivos, operando a la Fiscalía como un sistema de persecución política, no un sistema de justicia, Leo, un sistema que se vuelve un aparato de linchamiento público, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y todo esto va alineado con el tipo de políticas que ha empujado a lo largo de los últimos meses, muchas de las que ya están en discusión en Cámara de Diputados, eventualmente en Cámara de Senadores, pero de excepciones para juzgar con pruebas ilícitamente obtenidas, la posibilidad de hacer intervenciones telefónicas sin orden judicial, terminar con la presunción de inocencia, revivir el arraigo, aumentar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Todo este manejo potencialmente político en contra, que se puede usar como un aparato de intimidación para la oposición, es lo que ya estamos viendo en acción el día de hoy. Sí, yo no tengo ningún elemento para juzgar si lo que está en esta declaración es verídico o no. Yo creo que ninguno de los cuatro lo tenemos. Eso se tiene que pasar a una investigación y ahí está la carga de la prueba. Pero lo que sí estamos viendo es este círculo mediático que empieza incluso a petición del presidente, solicitando que se haga una filtración de los videos, solicitando que se pongan los videos en la mañanera, que todos los mexicanos, decía el día de hoy en la mañana, que todos los mexicanos leamos este documento, que ni siquiera se puede probar que se filtró de manera lícita, o a lo mejor se filtró de manera absolutamente ilegal por dentro de la Fiscalía. Entonces, sí es un circo absoluto, más allá de las acusaciones que aquí contienen, y no voy a defender en absoluto a nadie, Leo. Yo creo que en este programa se ha discutido durante meses y meses los problemas de corrupción de los sexenios pasados, del sexenio actual que enfrenta México, pero sí es de notar que este aparato parece estar funcionando exactamente como quiere el fiscal que funcione. Sabino, fíjate que en el programa de Tercer Grado del Canal de las Estrellas que conduce Leopoldo Gómez, hemos tenido un debate muy interesante sobre si digamos, espectáculo, vamos a llamarlo así, este juicio mediático, tiene un valor pedagógico o no para la ciudadanía.
¿Tú qué opinas? O sea, ¿sí tiene ese valor de enseñarle a la gente lo que era el sistema político de antes y la corrupción que existía? Sí, sí tiene esa pedagogía, pero lo que queremos enseñar es que eso se puede canalizar a través de las instituciones. No es la primera vez que vivimos esto. Recuérdate cuando Cárdenas depura el sistema político de todo lo que significaba el callismo, o cuando Carlos Salinas de Gortari depuró el sistema político de los más nacionalistas hacia los más liberales. Lo hemos visto varias veces. El sistema político mexicano tiende a tener estos momentos de depuración, de purga, de limpieza, de cambio de élite política. ¿Diría López Obrador de regeneración? No le llamemos de regeneración, llamémosle de cambio de élite política, cambio de grupo político, cambio de forma de hacer las cosas. Son como capas geológicas del sistema político que poco a poco se van superponiendo y que evidentemente en este momento era de esperarse que López Obrador emprendiera un ejercicio de este tipo. Lo que pasa es que yo esperaba, y lo que todos esperábamos, y queríamos, era que fuera uno institucional y dos por la vía democrática. Y lo que esto no está haciendo es ni institucional, ni judicial, ni por la vía democrática. Ahora, tenemos el momento de la democracia del 21, porque lo que quiere López Obrador es renovar a los gobernadores para la elección del 21, esa es clave. En el caso de Calle se hizo una purga política, en el caso de Salinas fue una purga política, hizo renunciar a los gobernadores. Claro, ahora el presidente López Obrador tiene en la mesa 15 gobernadores que puede renovar y que puede ser parte de esa nueva clase política, y esa es la apuesta. La pregunta política es, ¿esto le alcanza o no le alcanza? Desde mi punto de vista sí le alcanza, porque cada quien tiene su López Obrador en la cabeza y cada quien va a comprar lo que quiera comprar. Y la verdad de las cosas es que tú vas a creer lo que quieras creer, la sociedad va a creer. Cuando le preguntes a la sociedad, oye, ¿tú crees que es corrupta esa clase política? Claramente sí, creo que es corrupta esa clase política. Por eso votó 30 millones de mexicanos para que se renovara esa clase política. Entonces le estás poniendo a la narrativa un documento con un testimonio de primera mano, de primerísima calidad, que está diciendo, sí, yo los vi. No tengo pruebas, pero yo los vi. Yo vi que le entregaron 4 millones acá, 1 millón acá. Yo me quedé con tanto, pasó así. Se le entregaba una bolsa a un periodista y se le entregaba un dinero millonario. No hay elementos de prueba, no habrá la sentencia de un juez, o tardará en existir esa sentencia, porque los tiempos judiciales, y más con este evento, harán que cualquier sentencia tarde más de 5 años. No veremos una sentencia a todos estos elementos antes de que acabe el sexenio de López Obrador. Lo puedo casi afirmar en este momento. No, le van a dar vuelo a esta hilacha muchísimo, ¿no? Y además cada uno de los actores involucrados se va a defender, contrademandar. O sea, no habrá verdad jurídica de este caso antes de que acabe el sexenio de López Obrador. Pero lo que ya existe es la verdad de cada quien política para creer o no creer lo que dice esa clase política. Entonces, cada uno de nosotros tendremos que asumir, eso es verdad, le creo a Lozoya, creo a lo que dice el presidente, es muy creíble además porque sabíamos el modus operandi de una clase política y lo que está haciendo López Obrador es barrer con toda una clase política. ¿Le da el sistema para lograrlo? Habrá que ver. Ahora, a mí desde luego me interesa muchísimo que aquellos corruptos terminen en la cárcel, ese creo que es la pedagogía correcta, de que el fiscal compruebe que hubo casos de sobornos y corrupción y abuso del poder y que un juez los declare culpables y estén tras las rejas los corruptos, desde luego. Maite, pero también me interesa que esas prácticas ya no ocurran en el presente. Y estoy pensando en el tema de la compra de votos en el legislativo, ¿no? Que supuestamente se compraron los votos de los panistas para la reforma energética. Yo no tengo claro que si esas prácticas no están ocurriendo el día de hoy en nuestro Congreso, Maite. Es que mira, me leíste la mente, Leo, porque creo que no hay una pedagogía que pueda llamarse pedagogía útil o por lo menos que dé resultados de mediano y largo plazo si lo que queremos es reconfigurar el imaginario social de cómo tener otros comportamientos con miras a la lucha anticorrupción si la impunidad continúa. Y yo pues
la verdad es que lo que Sabino dice me devasta, porque creo que si va a terminar este sexenio, si que tengamos a ninguno de estos 17 señalados en la cárcel, o por lo menos a los verdaderamente responsables, y estos solamente son presuntos, pues lo que va a suceder es que se afianza este sistema de corrupción que, como bien dices, no podemos asegurar que no se siga manteniendo hasta en el mismo ámbito energético, que estas mismas prácticas sigan sucediendo con otros actores. Y creo que el ámbito legislativo es muy revelador, porque a veces son de los que menos vigilamos. Estamos siempre atentos de los funcionarios a nivel federal, menos de los gobernadores, pero ya más o menos en algunos sexenios se les ha tenido pues entre ceja y ceja, sobre todo si son no muy colaboradores con el sistema. Y en este caso creo que son de los espacios en donde tendremos que aprovechar la oportunidad de empezar a poner bajo la lupa al Poder Legislativo e incluso en su momento al Poder Judicial, que son de los pocos a los que se les vigila en términos, pues ahora sí que de rendición de cuentas y anticorrupción. Y es aquí donde se tejen muchas de estas prácticas clientelares y de subsidio que seguramente en el proceso electoral que se encamina se van a reforzar. Sí. Entonces, pues ahí yo te contestaría, sí creo que tendremos que revisar no solo a las prácticas previas que este caso Lozoya arroja, sino las prácticas en donde el legislativo sigue o puede seguir recibiendo este tipo de compensaciones por votar de una forma o de la otra, o por tan sencillo, por poner una reforma sobre la mesa y llevarla a plenaria o detenerla. El dinero que se maneja ahí tiene es muy poco accesible y muy poco transparente para la ciudadanía, y creo que el caso de Lozoya, con todas las carencias que está presentando, sobre todo en términos de pues esta fuga de información que tendría que preservarse para que se lleve a cabo un buen proceso judicial y penal, creo que nos está revelando muchas de las debilidades administrativas que tiene el Poder Legislativo y cómo juegan con estas con este manejo de cuotas entre unos y otros. Digo, yo aquí lo digo porque el otro día la gente del Partido Encuentro Social se andaba quejando que el Partido del Trabajo les estaba dando 5 millones de pesos a sus diputados para pasarse al PT y tener los números de diputados suficientes para presidir la Cámara de Diputados. Eso lo dijeron y son los aliados de este gobierno. Entonces, bueno, ahí está presuntamente un indicio de que esto podría seguir, de que los dineros siguen fluyendo en el Congreso, Alexandra. Sin duda, Leo. Yo creo que estamos muy acostumbrados en México a vivir y a reconocer un sinnúmero de presuntos culpables que al final no alcanzamos la justicia. Y eso sucede con muchísimos casos. Yo espero que lo que decía Sabino, de que en el mejor de los escenarios veamos resultados a finales de este sexenio. Ojalá los veamos en algún momento y no se empiecen a desmoronar las investigaciones y los casos, como estamos viendo el caso de Alonso Ancira, en donde ya hubo el espectáculo mediático, ya vimos las fotos en los periódicos y de alguna manera ya el gobierno se jacta de haber hecho justicia en ese caso. Y la realidad es que no hay justicia. Hubo un círculo mediático con un presunto culpable y ahí es donde se cae el caso. Entonces, ojalá no lo veamos en este caso. Ojalá sea el primer caso emblemático de la Fiscalía en donde las cosas se hacen de manera distinta. Y sí hay un punto de pedagogía que me parece importante de este caso y creo que es lo único positivo, que es que la tentación de hablar de el corrupto, el gobernador corrupto, el funcionario corrupto es enorme. Y esta descripción de los hechos jugosísima de telenovela, lo que vuelve a revelar es que la corrupción sucede en redes. Son muchos implicados, muchos operadores, muchos participantes en estas redes. Entonces, cuando solo ponemos el dedo en el corrupto, olvidamos de toda la investigación que se tiene que hacer para entender cómo esto funciona con servidores públicos, muchísimas veces con privados también, y esas redes nunca se documentan como debería de ser, y evidentemente las redes no se llevan a la justicia como nos gustaría que sucediera, y eso sí me parece algo que ojalá sea pedagógico de este caso. Son muchísimos detrás
del caso Lozoya, evidentemente Lozoya también, y esto que él relata también me parece la punta del iceberg, Leo, sí, del desfalco que ha vivido Pemex y el gobierno en todos los sentidos. Entonces tampoco podemos pensar que ya se aclaró todo y que estos sobornos, con esto ya queda solucionado y aclarado toda la corrupción que sabemos que sucedió en la administración pasada. Me queda un minuto exactamente y le quiero preguntar a Sabino rápido, ¿cómo queda el fiscal Gers Manero frente a esta filtración, Sabino? Yo me imagino que debe estar preocupado por el hecho de que esto esté en las redes sociales. Ayer emitió la Fiscalía también un comunicado señalando que su preocupación por el tema. Evidentemente saben del riesgo que significa para el debido proceso y del riesgo que significa para las investigaciones. Lo que decía Alexandra, a mí lo que me gustaría ver es la red. Me hubiera gustado enterarme de esta red a través de una conferencia de medios del fiscal, en donde nos presentara toda la red con todas las pruebas, el día que se detuvieron a los 15 responsables, después de hacerlos comparecer a lo largo de varios meses, después de un trabajo muy serio, y no solamente en un documento filtrado, que lo que hace es deteriorar la posibilidad de éxito. Aquí estamos una vez más ante crimen sin castigo. Ya lo hemos visto con el Becer Gordillo, lo vimos con la familia de Salinas, lo hemos visto a lo largo de la historia, chivos expiatorios, acusaciones. Aquí yo lo que llamo es a ser justos. Puede haber nombres de personas ahí que estén siendo injustamente mencionadas. No hay un fallo después, no hay un elemento de prueba. Puede haber un tema de vendetas. ¿Qué pasa si ahí hubiera aparecido el nombre de cualquiera de nosotros o de cualquier otro amigo o de cualquier persona? No es así como vamos a procesarlo. La esperanza era que la Fiscalía procesara esto de otra manera. Ya se le filtró por lo pronto una denuncia de hechos con una serie de detalles que eran muy importantes para una investigación y desgraciadamente los estamos conociendo al principio y no al final de una investigación. Muy bien. No lo estamos conociendo en la sentencia de un juez y eso es lo preocupante porque debemos de la pedagogía de fondo, de largo plazo, es que México tiene que procesar esto a través de instituciones judiciales. Si no, no es pedagógico, no es aleccionador y es solamente político. Pero el resultado que se tenga en este momento, López Obrador y su equipo deben entender que si no crea instituciones para blindarse, en el futuro él puede padecer exactamente lo mismo, o su equipo padecer lo mismo, y México seguir en este retraso que nos entristece a todos. Ahora sí que el que a juicio mediático mata, a juicio mediático muere, ¿no? Podríamos decir. Gracias, querido Sabino. Gracias, querido Leo, un abrazo. Maite, querida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantada, Leo, gracias. Alexandra, bueno, llegaste tarde, pero llegaste, me dio mucho gusto tenerte con nosotros. A mí más, muchas gracias, Leo. Gracias, gracias. Vamos a una breve pausa. Va a estar con nosotros el profeta de las políticas públicas, Salomón Chertorivsky, para analizar una buena noticia. Hombre, nos hacen falta también buenas noticias. El tema del acuerdo para producir la vacuna del COVID-19 aquí en México. Regresamos.